Nuestro tercer tema en respuesta oportuna es el maltrato a los adultos mayores, una situación desafortunadamente sumamente común que debe ser sancionada. Así es, mientras incrementa el número de adultos mayores en nuestro país, tristemente también aumenta el abuso y el maltrato hacia ellos. Juan José Alvarado tiene más información. Como parte del cambio poblacional que vive México, el país registra un incremento en el número de personas adultas mayores. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, en México, el 9% de la población, esto es poco más de 10 millones, se encuentran en esta etapa de la vida. Y se espera que para el año 2050, esta cifra alcanzará el 30%. La mayoría de ellos viven con familiares, estimándose que en México existen 6 millones de hogares con un adulto mayor. De ellos, 2.7 millones están compuestos por un adulto mayor y sus hijos. Otro 2.2 millones por un adulto mayor con hijos y otros parientes, y otro millón está conformado por adultos mayores solos. Uno de los principales problemas que enfrenta este sector es el maltrato, que puede definirse como aquellos actos o omisiones que causan daño o aflicción a la persona mayor y que se producen en una relación donde hay una expectativa de confianza. Este maltrato puede ir desde el tipo físico al psicológico, económico y el abandono, así como la negligencia pasiva, cuando se olvida otorgarle cuidados, o de negligencia activa, cuando no se le atiende de manera deliberada. De acuerdo con algunos estudios, mientras en Estados Unidos el 10% de los adultos mayores sufren maltrato, esta cifra alcanza entre el 5 y el 15% en naciones como España y Francia. En México, la encuesta sobre maltrato a adultos mayores en el Distrito Federal, realizada en el 2006, encontró que este problema afecta al 16% de este sector. Un fenómeno que, de acuerdo con el INAPAM, en la mayoría de los casos involucra a los cuidadores, que generalmente son familiares como hijos, nueras o nietos. Informó Juan José Alvarado. Y para hablar del maltrato a los adultos mayores nos acompaña en respuesta oportuna el licenciado Eliseth Altamirano López, psicogerontólogo de la Fundación Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico Distrito Federal, IAP. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora. Gracias. Bueno, hay a lo mejor motivos, no motivos, situaciones difíciles en las familias, pero ¿por qué se maltrata a los adultos mayores? Bueno, el maltrato a los adultos mayores es una situación que desafortunadamente está creciendo día a día. Hoy las estadísticas que nos arrojan nos dice que 16 de cada 100 adultos mayores han sido maltratados o están siendo maltratados. Entonces es algo muy grave. ¿A qué se debe esto? Ya va siendo un fenómeno social, puesto que desafortunadamente el viejo, el adulto mayor, empieza a ser un estorbo para la familia moderna. Familias que hoy se están volviendo mononucleares. Anteriormente conocíamos a las familias extendidas, donde la cabeza de esta familia era el viejo, era quien, si no tomaba las decisiones, sí apoyaba o sí ayudaba a decidir. Y hoy en día este viejo ya está siendo relegado, está desapareciendo de esta estructura familiar. Entonces, a las familias modernas les estorban estos viejos. ¿Cuál es el tipo de maltrato del que son víctimas los adultos mayores con mayor frecuencia? En primer lugar es el psicológico, donde se le está menospreciando, se le está agrediendo verbalmente al viejo. Tú ya no sirves, tú no puedes tomar decisiones, tú no eres capaz de. Ese es el que va en la punta de la estadística. Después de este, con menor frecuencia llega a ser el físico, donde el simple pellizquito, el manazo, es una agresión física. Claro. Después de este viene el infantilismo, que en el área de la gerontología se llama viejismo, donde empezamos a tratar al adulto mayor con diminutivos, como mi viejito, mi abuelito, pero hasta con ese tono de voz chillón, donde lo estamos agrediendo, estamos violentando al viejo. Y ya de ahí, por ejemplo, viene el maltrato patrimonial, donde a base de engaños, y yo creo que todos conocemos este tipo de ejemplos, donde el viejo o la vieja que vive sola con sus recursos, una vida medianamente moderada, por alguna situación enferma cae en cama, y no falta esa alma caritativa que se acerca y yo te doy de comer, yo te cuido, yo te llevo al médico. Pero fírmame aquí, endósame las escrituras de tu casa, y ese es también un tipo de violencia, un maltrato patrimonial.
Sí, una atención por conveniencia, nada más, no por Exactamente, sí. cariño real. A ver en qué momento ya te puedo despojar y en el mejor de los casos te recluyo en una estancia de larga estancia, porque si no, te mando a la calle y yo me olvido de quién eres. No, y además cuando ya son adultos mayores que a lo mejor tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, Ese es otro también los sector. ponen a cargo de personas, de enfermeras, ¿no? Ujú. Que muchas veces son quienes maltratan a estas personas, muchas veces sí los ayudan, otras no. Hay que estar vigilando todo esto, como en el caso de los niños que los dejas con una nana. Yo Claro. digo que hay un momento en el que tienes que estar, pues sí pendientes, sí revisar, así como cuando dejas a tu hijo encargado, porque estos ancianos realmente empiezan a ser como niños en algunos momentos y también con ciertas enfermedades, si tienen demencia senil, si tienen alguna enfermedad de este tipo, ¿no? Claro. Ese es un grupo aparte que si el viejo ya tiene algún tipo de padecimiento que lo va deteriorando en su salud o en sus capacidades físicas, va a ser víctima de maltrato. El principal maltratador del viejo es su cuidador primario. Por cuidador primario nos referimos en primer lugar a los hijos, después al cónyuge, tercero la pareja, sea sexual o afectiva, y en último lugar, y no menos importante, están las instituciones, sean las gubernamentales o las privadas, como bien lo decías, los mismos cuidadores. En el área de la gerontología le llamamos algo el burnout, el síndrome del cuidador. El familiar, el cuidador, se empieza a cansar de tanta demanda que tiene el viejo y de estarle proporcionando estos cuidados. Entonces, si nosotros como cuidadores no detectamos las señales de riesgo donde nos estamos violentando y vamos a violentar, agredir a nuestro viejo, esto va a detonar y ese viejo es un candidato seguro a un tipo de maltrato, iniciando por el psicológico. Cuando el viejo nos dice, oye, necesito agua, necesito comida, y lo primero que hacemos, ¡ash! Eso ya es un síntoma de que te estás hartando, no estás tolerando. Sí, esto va a detonar. Claro. Ahora, ¿dónde se puede denunciar el maltrato a los adultos Ya mayores? afortunadamente en el DF hay una Procuraduría de Atención al Adulto Mayor sobre la violencia familiar, no recuerdo bien el nombre, ya lo hay. ¿Cuál es el problema? Que no hay tanta difusión para este tipo de instituciones. Sabemos que está aquí cerca en la Colonia Doctores, pero tal cual que el adulto mayor tenga la información o el acceso conveniente a esta Procuraduría, no está tan difundida. ¿El propio adulto mayor maltratado puede levantar una denuncia Claro. contra alguno de sus hijos? Esa es la finalidad de esta Procuraduría, que el propio adulto vaya, se queje y, como se habla en términos jurídicos, ponga su queja, ponga su demanda. Pero ¿qué sucede? El propio adulto mayor tiene miedo a hacerlo, porque ahí se da una relación simbiótica patológica. Tú, familiar mío, me estás violentando, me estás agrediendo a mi adulto mayor. Pero no tengo a nadie más. No tengo a nadie más, dependo de ti. Sí. Entonces tengo que aceptar este maltrato que me estás dando porque no tengo de otra. Nadie más va a apoyarme. Y también hablábamos fuera del aire que muchas veces los cuidadores primarios, que son los hijos, en primera instancia, luego también son pues como revanchas, como venganzas de me trató muy mal cuando estuvo joven, ¿no? O cuando yo era un niño, o no sé, o toda mi vida, ¿sí? Entonces es como viene también este rencor, ¿no? Claro, todos tenemos una historia de vida. Pensemos en hoy un adulto mayor que en sus tiempos de juventud fue alcohólico, y un alcohólico patológico. ¿Qué sucede? Que a esa familia, que a esos hijos los violentó, los agredió, los vejó, hizo cualquier cantidad de cosas con esta familia, consciente o inconscientemente. Estos niños fueron creciendo con un enojo que se convirtió en rencor y que en algún momento de su vida se la sentenciaron. Cuando yo sea grande, verás cómo te va. Entonces, hoy te tengo a mi cargo porque no tengo de otra, porque la sociedad así me lo pide, pero te voy a cobrar la factura de todo lo que yo viví. Ahora, también hay condiciones en que el adulto mayor tiene mal carácter o quiere que se hagan las cosas a su manera porque toda la vida se han hecho de esa forma, y cuando los hijos no actúan en función de eso, por más que se quieran acercar, el adulto mayor los rechaza. Eso también pues se vuelve una situación sumamente compleja para que ese adulto mayor pueda ser atendido por sus seres queridos, ¿no? Claro.
Sí, esto también es muy frecuente. Hay una estigmatización hacia el adulto mayor. El adulto mayor se dice o es improductivo o es un gruñón. No necesariamente. Lo que sí es cierto es que todos tenemos una historia de vida. Y a lo largo del camino de este adulto mayor hubo cosas en su vida, hubo sucesos que lo fueron marcando y lo llevaron a que hoy en sus últimos días tenga este tipo de actitudes. ¿Cómo lo podría ejemplificar? Sí, pero por ejemplo, a lo mejor tienes una familia y no quieres, pues ese ejemplo, por ejemplo, si es una persona agresiva, que sí existen también, sí. Esa puede ser una opción, buscarle un lugar donde él pueda estar bien atendido, estar procurándolo. ¿Es correcto o, como dices tú, la sociedad te presiona a que tú te hagas cargo y te lo lleves a tu casa? Sí, es más que nada un problema social. Porque yo, en la conciencia de que tengo una buena estancia, una buena residencia, donde a mi adulto mayor lo van a tratar mejor que en mi propia casa, yo lo voy a hacer de buena voluntad y además tengo los recursos para poder pagar esta situación. Sí, hay de lugares a lugares y de precios a precios, sí es cierto. Pero ¿qué sucede cuando yo lo expongo ante la familia, ante los amigos, ante el vecindario? Me empiezan a señalar, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te atreves? No te das cuenta que él te dio la vida, te cuidó, etcétera, etcétera. Y no estamos viendo que lo que yo estoy tratando de dar es calidad de vida tanto para el adulto mayor como para mí. Porque aquí es una dicotomía. Claro. Hay algo bien interesante, Rosario de Cuernavaca dice que también es maltrato a los adultos el que los hijos les dejen a su cuidado a los nietos cuando ya no pueden consigo mismos, ¿no? También. El que además de cuidarse a sí mismos tengan que cuidar a los nietos porque los hijos están trabajando. También los hijos se tienen que responsabilizar de sus hijos, ¿no? Sí, esta es una de las facturas que se van pagando. O sea, te tengo a mi cargo, te alimento, te doy techo. Pero ante esto yo tengo que salir a trabajar, entonces no tengo con quién dejar a los pequeños, entonces abuelo moderno te conviertes en nana. ¿Y cuántos abuelos no vemos que van a las escuelas a recoger a los nietos? Y se hacen cargo de 2 a 8 de la noche de los nietos. Pues sí, pero luego ya no tienen ni siquiera vida, cuando a lo mejor tienen todavía salud y energía, pues están ahí encerrados cuidando así y no hacen a lo mejor su propia vida, que también pues es darles calidad de vida, ¿no? Que también hagan sus actividades. El tema del adulto mayor es bien complejo. No hacen su propia vida. Nosotros hijos no se los permitimos. Ya estás viejo, no, pues tú ya no puedes salir, ya no puedes tener amistades, ya no puedes ir al cine, no puedes hacer nada. En el cine te molesta el ruido, no hay lugares para ti. Con tus amigos ya todos se murieron. No. Tú aquí en tu sofá, con tu cobijita, y te la vas a pasar bomba. Sí, claro. Pues, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna. Muchas gracias. Ya nos vamos, Diana. Ya nos vamos, Marta, muchas gracias. Los esperamos mañana en Respuesta Oportuna. Vamos a hablar de la artroscopía y su utilidad, el tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer de riñón en los niños, y la cirugía plástica de glúteos. Los esperamos en punto de las 12 del día. Ahora los dejamos con Eduardo Salazar y las noticias.